Hola, soy Karina Mariani y esto es Memoria y Balance, un resumen semanal de noticias para los que ya no pueden soportar más los noticieros. Esta es la semana que va del 28 de octubre al 4 de noviembre del oscuro año 2020. Argentina. Semana súper volátil en Argentina. La justicia archivó la causa de enriquecimiento ilícito de Cristina Fernández, a pesar de que entre los años 2003 y 2008 los Kirchner aumentaron su patrimonio personal en un 572%. Son los lobos de Wall Street del sur. En el contexto de tomas y usurpaciones, que como ya se sabe son los nuevos saqueos, una pelea familiar por un campo escaló hasta convertirse en un conflicto político gracias a la participación del dilecto papal Juan Grabois y su ridículo proyecto Artigas, acerca del cual pueden escuchar el último podcast que subí ayer, que se llama Justicieros Anticapitalistas. Bueno, la cosa es que con el tema de las tomas durante 2 semanas, el ex ministro macrista de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, estuvo apostado afuera de su propio campo junto a otros productores porque estaba usurpado por medio centenar de activistas de Grabois dispuestos a naturalizar la idea de la reforma agraria. Las tomas se profundizan en casi todo el país, en todas las provincias, y la repercusión de este caso alcanzó hasta las más altas esferas por su exposición. Funcionarios del kirchnerismo apoyaron, dieron logística y permanecieron incluso dentro de la toma. Finalmente, el jueves, se desalojaron esta toma y la que venía haciéndose en el campo de Guernica. Pero las usurpaciones siguen su curso en otros lugares. Finalmente, Argentina va a comprar 25 millones de vacunas a Rusia, según lo anunció el gobierno, diciendo que las vacunas van a ser obligatorias. Y si bien se trata de vacunas que no están aprobadas, ni están testeadas, ni el mismísimo Putin dijo que se las iba a poner porque no eran confiables, el gobierno igual ya adelantó las compras, maniobra que ha sido denunciada por su oscurantismo financiero, cuando no, e incluso científico. La Corte tomó una decisión medio salomónica respecto del traslado de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, diciendo que van a permanecer en los cargos para los que habían sido trasladados hasta que el Consejo de la Magistratura abra un nuevo concurso y surjan los postulantes definitivos. Esto tiene que ver con el proceso que marca la Constitución según la Corte. Esto termina beneficiando a la larga a la vicepresidenta Cristina Fernández. Los jueces que se querían trasladar son los que la investigan por los casos de corrupción K. Economía. La pobreza ya pasó al 41% desde el estallido de la pandemia y la puesta de la cuarentena. El PBI marcó un derrumbe trimestral récord del 20%. Los controles de precios del gobierno ponen en peligro 400.000 puestos de trabajo más en el sector alimenticio. Cerca de 14.500 empresas se encuentran en un estado crítico, no pueden resistir un mes más y aseguran que no van a poder cumplir con el abastecimiento normal de productos. Estados Unidos. Bueno, a ver, las elecciones en Estados Unidos se llevaron a cabo ayer y están envueltas en terribles irregularidades y probable fraude. Alto despiole con los votos por correo y otros métodos no presenciales que dejan en duda la autenticidad de los comicios. Las denuncias en estos momentos son infinitas y las operaciones para determinar si ya hay un ganador o no están en todos los medios de comunicación que son mayoritariamente proclives a Biden. Trump aparentemente va a dar la pelea, pero hoy, ahora, 4 de noviembre, no tenemos nada positivo para informar. Estados Unidos es ahora un país tan bananero como cualquiera a la hora de hablar de sus instituciones electorales. El presidente Trump acusó la existencia de fraude y dijo que va a ir con estos comicios a la justicia. Así que tenemos este baile para rato. Biden pidió paciencia y también habló de recontar los votos. A una semana del día de las elecciones en Estados Unidos ya habían votado anticipadamente más de 80 millones de personas por correo.
En Estados Unidos la economía, sin embargo, muestra una gran recuperación importante en el tercer trimestre, es superior al 7%. Lo que sí podemos decir al día de hoy es que los dueños de las redes sociales, para ir afilando el lápiz, se largaron a censurar abiertamente los contenidos relativos a Trump e incluso los posteos que él mismo hace. Estados Unidos en este momento es un polvorín. La semana que viene les puedo decir cómo terminó la elección o por dónde anda, si está un poco más claro. Brasil. La Fiscalía brasileña acusa de corrupción a un hijo de Bolsonaro, es el senador Flávio Bolsonaro, por la presunta comisión de delitos en la etapa en que era diputado del estado de Río de Janeiro. Por otra parte, Mercado Libre, que es la empresa más valiosa de Argentina, en Brasil, porque acá no puede hacer nada, pero en Brasil expandió su negocio de logística y armó una flota de 4 aviones que están íntegramente pintados con su marca, son todos amarillitos, que reparten sus pedidos por todo ese país. Acá es perseguida, afuera un éxito. Venezuela. Leopoldo López, desde Madrid, exige ahora que haya elecciones libres en Venezuela. Llamó asesino a Maduro, se reunió con Pedro Sánchez y con otros líderes. Una payasada que continúa mientras la crisis venezolana sigue en aumento y la dictadura está cada vez más firme. Bolivia. En el Senado boliviano, que ahora está dominado por el partido de Evo el MAS, eliminaron la necesidad de los 2/3 para aprobar asesores militares y policiales. Ahora solo se requiere mayoría absoluta, o sea, otros que van a hacer con las instituciones lo que se les cante. A pesar de la protesta de la oposición, con esta medida Evo Morales planea garantizarse que pasen todas sus leyes en la legislatura en el próximo Congreso. En tanto, las medidas contra los perdedores de las elecciones han sido inmediatas. El Parlamento aprobó llevar a juicio a la presidenta encargada, Jeanine Áñez, por hechos violentos ocurridos en varias zonas del país durante la crisis postelectoral que obligó a la renuncia de Evo Morales, la del año pasado. Y el 8 de noviembre será la toma de posesión de Luis Arce, el ganador, como presidente de Bolivia. El acto no estará exento de problemas. La oposición anuncia protestas ese día. 2 cabildos regionales pidieron auditoría de los resultados y dijeron que la victoria de Arce era dudosa, incluso demandaron la suspensión de la toma de posesión. Austria. El terrorismo islámico vuelve a atacar a Europa. Esta vez pasó en Viena. Un tiroteo deja al menos 4 muertos y una quincena de heridos en el centro de Viena. Uno de los terroristas fue abatido, el otro está fugado. España. El Congreso de los Diputados español aprobó este jueves pasado una prórroga por 6 meses del estado de alarma solicitado por el gobierno, que permite hacer lo que se les cante la gana sin control por 6 meses. Una locura lo que se aprobó, con la única excepción del partido Vox. Todos los demás o se hicieron los distraídos o aprobaron. El resto de los partidos se tiraron en palomita a esta dictadura constitucional que hace un mes parecía imposible. Decretado este domingo por Pedro Sánchez, el régimen excepcional se va a mantener en vigor hasta el 9 de mayo y da cobertura legal a un toque de queda en todo el país. Autoriza a las regiones, además, a confinar sus territorios para limitar la movilidad de los españoles. Turquía. Al menos 39 personas murieron y un centenar resultaron heridas tras un fuerte terremoto que sacudió el viernes pasado la costa Egea entre Turquía y la isla griega de Samos. El epicentro del temblor de magnitud 7 fue localizado frente a la provincia de Esmirna, en Turquía, y se sintió en Atenas y en Estambul, las ciudades más pobladas de Grecia y de Turquía, respectivamente. Armenia. Rusia ofrece a Armenia todo el apoyo necesario en caso de que la guerra por el control de Nagorno-Karabaj se extienda a su territorio, según declaró este sábado el ministro de Exteriores ruso en respuesta a la solicitud de apoyo formulada por el primer ministro armenio. La guerra de Armenia con Azerbaiyán sigue a pesar de los altos el fuego. El Ministerio de Exteriores ruso volvió a reiterar un llamamiento para el diálogo entre las partes enfrentadas. Chile. Con tan solo 98 días como titular de la cartera, el ministro del Interior chileno, Víctor Pérez,
se convirtió en el ministro más efímero desde la vuelta de la democracia en Chile, tras aprobarse una moción constitucional en el Parlamento en su contra por la gestión de la policía chilena y el conflicto mapuche. Esto supone un embate más para el gobierno de Sebastián Piñera, que pasa por un momento de crisis permanente. Pérez pertenece a un partido de derecha chilena, Unión Democrática Popular, pero en apenas 3 meses de su llegada se desató un recrudecimiento del conflicto en la zona de Araucanía, epicentro del despiole mapuche. Lo que ha vivido estas semanas esta zona es uno de los peores momentos en años, con decenas de camiones quemados, cortes de ruta, más de 500 cortes en lo que va del año y un policía muerto de 24 años. La izquierda logró que se vaya Pérez y sigue emboscando y torciendo el brazo de Piñera. Perú. El presidente Martín Vizcarra va a enfrentar otra moción de vacancia, la segunda en menos de 2 meses, por la investigación que se le está haciendo por aquellos sobornos que les había comentado que recibió cuando era gobernador de Moquegua. El Parlamento debatirá la moción el lunes que viene. Francia. El terrorismo islámico también en Francia volvió a atacar. Ahora fue en la Basílica de Niza, donde un inmigrante ilegal de origen tunecino asesinó a cuchilladas a 3 personas y dejó a otras heridas, a una de las cuales las decapitó. Es el tercer atentado de carácter terrorista yihadista que vive el país en un mes luego de la otra decapitación, la del profesor, por mostrar caricaturas. El gobierno de Macron ha prometido una respuesta contundente contra el islamismo que está sembrando el terror en Francia. A raíz de los atentados yihadistas en Austria, que recién comenté, realizados por un militante también del Estado Islámico, y en Francia, el Reino Unido ha elevado el nivel de alerta terrorista severa, lo que significa que se esperan nuevos ataques en otros países de la Unión Europea. Los servicios secretos ya habían avisado a Macron de la amenaza islamista en Francia y todos los terroristas estaban fichados por el gobierno, pero no pudieron hacer nada porque parece que se necesita que maten a alguien y la prevención no existe. Bien, gracias. Erdogan, en tanto, el presidente de Turquía, se enojó y desafió a Macron. Y no solo en Turquía, sino en muchos países islámicos, se llenó de actos y amenazas contra Macron por sus declaraciones contra el islamismo. Especial COVID. El despropósito del tratamiento y las políticas mundiales contra el COVID, salvo muy escasas excepciones, entró en su fase de demencia totalitaria, gracias a lo que llaman segunda ola. En Europa, Reino Unido planteó un cierre total. También Francia y Alemania empezaron a encerrar a sus ciudadanos, clausurar tiendas, restaurantes, todo, para tratar de volver a controlar el virus, porque se ve que no les dio resultado antes, pero van a seguir profundizando las mismas medidas. Las medidas son drásticas y han hecho que las bolsas, las divisas y los precios internacionales del petróleo se derrumben. En España empezaron las protestas muy violentas en Barcelona y de ahí a todo el resto de las ciudades del país, contra estas medidas restrictivas impuestas por los gobiernos autonómicos y el nacional. Si para algo ha servido el COVID es para mostrar la mentalidad autoritaria de los gobiernos, la falta de sentido de la libertad de las personas, la carencia de políticas serias de previsión y la debilidad de los sistemas de salud y el poco apego del mundo a la razonabilidad. Los confinamientos son una catástrofe que va a causar muchísima más muerte y miseria que el mismo virus. Esto es todo por esta vez. Nos vemos la semana que viene.